dos fuentes de investigación, que son Epidemiología Básica de Bonita en el capítulo 3, página 49, y Epidemiología Básica de Daniela Padrón, capítulo 9, página 93. Hemos utilizado en nuestras clases de epidemiología a seguir el mismo sistema de metodología de clase. Vamos a hacer una lectura comentada de la bibliografía y vamos a ir analizando y aclarando dudas a medida que vayamos despejando todo el contenido. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en la investigación causal, los tipos de estudios y qué aplicaciones tienen. Entonces, como ya es habitual en nuestra clase, estamos necesitando un lector. Carlota está, qué bueno, felicitaciones, gracias. Eso nos alegra mucho, ver su buena disposición. Entonces vamos a aprender un poquito cómo son los estudios epidemiológicos. Como médicos tenemos que saber qué es un estudio epidemiológico, cómo se diseña. Muchas veces cuando nos estamos estudiando en medicina, estamos encontrándonos con explicaciones acerca de la causa de una enfermedad, los factores de riesgo que influyen, el resultado de una determinada investigación. Si un proceso, por ejemplo, fisiológico, patológico, se comporta de una característica en determinada enfermedad, si un medicamento es útil o no, si se va a diseñar una vacuna, cómo es el proceso de investigación en epidemiología para desarrollar tanto estudios observacionales como experimentales. Y cuando usted está estudiando, usted se va a encontrar en su estudio. Bueno, para llegar a esta conclusión de que la hipertensión arterial está relacionada con la mortalidad por cardiopatía isquémica, usted el estudio de Framingham, un estudio de corte, se realizó en los Estados Unidos durante 20 años y se llegó a la conclusión de que existe verdaderamente una evidencia científica de que la hipertensión arterial está relacionada con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es un estudio de corte? ¿Qué es eso, no? Usted tiene que saber qué es un estudio de corte, qué es un estudio de casos y controles, qué es un ensayo clínico. Ahora se está hablando mucho de los ensayos clínicos en la puesta a prueba de determinados candidatos de vacuna para la COVID-19. ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Qué es un ensayo clínico aleatorizado? ¿Qué es un ensayo clínico no aleatorizado? ¿Qué ventajas y qué debilidades tiene este tipo de estudio? Entonces, precisamente a eso es lo que nosotros ahora nos vamos a concentrar en esta mañana, a entender un poquito el diseño de los estudios epidemiológicos, qué aplicaciones tienen los estudios tanto observacionales como experimentales. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a ir analizando el contenido. Carlota, adelante, escuchamos. Carlota Ramona, ¿iba a leer, por favor? Adelante. Al parecer, Carlota tuvo algún inconveniente, ¿no? Ella por el chat me levanta la mano, me imagino que es que se está ofreciendo para leer.
¿Algún otro ayudante con la lectura, por favor? ¿Un lector o lectora? Un lector o lectora, por favor. ¿Alguien dispuesto a leer, que tenga las condiciones, por supuesto, también? Entendemos que no todos pueden, ¿no? No les queremos presionar al respecto. Algunos tienen dificultad de internet, comprendemos. Marcia, qué bueno, adelante. Para leer el de amarillo, profe. No, todo. Todo. Mensaje de clase. Las elecciones del tipo de estudio apropiados es un aspecto crucial de toda la investigación epidemiológica. Cada tipo de estudio tiene ventajas y desventajas. Los epidemiólogos, antes de considerar todas las posibles fuentes de sesgo y de fenómenos de confusión y hacer lo posible para contratarlas. Los aspectos éticos son importantes en epidemiología, igual que en otras ciencias. Observaciones y experimentos. Los estudios epidemiológicos pueden ser de dos tipos: estudios observacionales y estudios experimentales. En el cuadro 3.1 se enumeran los tipos más utilizados. Son unidades de estudios y son posibles denominaciones. Los términos de la columna de la izquierda son los que se utilizan en ese texto. Estudios observacionales. Los estudios observacionales dejan que la naturaleza siga su curso. El investigador mide, pero no interviene. Estos estudios pueden ser de dos tipos: descriptivos y analíticos. Un estudio descriptivo se limita a una descripción de la frecuencia de una enfermedad en una población y a menudo es la primera etapa de una investigación epidemiológica. Un estudio analítico va más allá y analiza las relaciones entre esos estados de salud y otras variables. Salvo en los estudios descriptivos más sencillos, los estudios epidemiológicos son de carácter analítico. Los estudios puramente descriptivos son raros, pero los datos descriptivos e informes de estadísticas sanitárias a menudo sugieren ideas para estudios epidemiológicos. Una pausa, por favor, para analizar. Sí. Entonces,
nos queda claro que los estudios en epidemiología son muy importantes para investigar la causa de una enfermedad o un factor causal asociado como un factor de riesgo y la relación con la enfermedad o el problema de salud, que tienen que ser diseñados teniendo en cuenta varios aspectos que vamos a analizar hoy y que entre otros aspectos hay que considerar el sesgo, la confusión. ¿Entienden qué significa el término sesgo? Esa expresión sesgo. El sesgo es un error de medición. Interpretar erróneamente un hallazgo, un resultado, ya sea por un diseño incorrecto del estudio, por una recogida inadecuada de la información, por no usar un instrumento apropiado. Entonces, el sesgo es un factor que siempre se considera en toda investigación. Un dato que esté sesgado pierde validez, pierde utilidad. Entonces, eso en cuanto a las características generales de los estudios epidemiológicos, y por supuesto los aspectos éticos son importantes. Es decir, a la hora de incluir a una persona en una investigación, tenemos que pedir su consentimiento, si está de acuerdo. Si vamos a utilizar datos que son datos, estamos investigando datos que son confidenciales, entonces tenemos que respetar la confidencialidad, tenemos que tener una ética, ¿no?, a lo largo de todo el proceso de recogida de la investigación, procesar la información. Y si vamos a hacer una intervención, por supuesto, la intervención en seres humanos requiere de asegurarse de que no vayamos a hacer daño. Y eso obviamente es algo que el aspecto ético es muy importante a la hora de diseñar un estudio. Básicamente los estudios epidemiológicos son de dos tipos, observacionales y experimentales. Son los principales dos tipos de estudios. Y en el caso de los observacionales, en ellos no se hace intervención, sino que se deja que el problema siga su curso natural. La manera en que nos observamos los problemas de salud o los factores causales de una enfermedad, lo hacemos de manera descriptiva o de manera analítica. En el estudio descriptivo nos limitamos a describir la frecuencia de una enfermedad. Y en la investigación analítica vamos a analizar entonces la relación entre el estado de salud y otras variables. Los estudios de carácter descriptivo sirven de base para realizar posteriormente investigaciones analíticas. Aquí vemos en esta tabla los tipos de estudios observacionales. Los estudios observacionales se clasifican en descriptivos y analíticos. Aquí recuerden, no hacemos intervención, no intervenimos. En la intervención son los estudios experimentales. En el caso de los estudios observacionales tenemos los descriptivos y los analíticos. Y dentro de los analíticos hay varios tipos de estudios. Ecológicos, transversales, casos y controles y estudios de corte. En el caso de los experimentales, esta es su clasificación: ensayos aleatorizados controlados o comparados, y ensayos de campo que se hacen en personas sanas, y ensayos comunitarios, cuando se hace una intervención en toda la comunidad, no sobre un individuo en particular. Nos interesa mucho, va a ser de nuestro mayor interés, los estudios analíticos de casos y controles y de corte, y los estudios
experimentales aleatorizados, controlados, que se conocen como ensayos clínicos. Son los de mayor interés para nosotros hoy en el desarrollo de la clase. Vamos entonces a continuar la lectura, por favor. Marcia, por favor, continúe por acá, desde aquí, desde esta marquita que le estoy haciendo. Una información descriptiva limitada, como una serie de casos en la que se describe las características de ciertos números de pacientes con una enfermedad específica, sin establecer ninguna comparación con la población de referencia, puede estimular el inicio de un estudio epidemiológico más detallado. Por ejemplo, en 1981 se describieron 4 varones jóvenes con una forma previamente rara de neumonía. Ese estudio descriptivo abriu um caminho a toda uma série de estudos epidemiológicos sobre este quadro que acabou sendo conhecido como síndrome de imunodeficiencia adquirida o SIDA. Entonces, sí, entonces queda claro que un estudio descriptivo es el comienzo, ¿no?, de una investigación. No intervenimos, observamos lo que está sucediendo. Hay estudios descriptivos como estudio de caso, pues hasta un enfermo de una enfermedad, cómo se desarrolló, eso es un estudio observacional. Una serie de casos, como este ejemplo, los primeros 4 pacientes que se investigaron con SIDA, que fue un estudio puramente descriptivo. Serie de casos, estudios, otros estudios observacionales que van a medir la frecuencia de una enfermedad, estudios de incidencia, estudios de prevalencia, que se dedican a describir los efectos o la aparición de un problema de salud, una enfermedad. Vamos entonces ahora tomando como base esta clasificación que ya vimos, analizar en primer lugar los estudios. Vamos a comenzar por los estudios observacionales. Adelante, Marcia. Epidemiologia observacional. Estudios descriptivos. Una descripción sencilla del estado de salud de una comunidad basada en los datos habitualmente disponibles o obtenidos en encuestas especiales. Como se explicó en el capítulo 2, es muchas veces el primer paso de una investigación epidemiológica. En muchos países existe un centro nacional encargado de las estadísticas sanitarias que hace ese tipo de estudios. Los estudios descriptivos no intentan analizar los vínculos entre exposición y efecto. Suelen basarse en las estadísticas de mortalidad y pueden examinar también los padrões de morte según edad, sexo o grupo étnico, durante períodos concretos de tempo em distintas zonas geográficas ou países. La figura 3.1 muestra la evolución de la mortalidad materna en Suecia desde el siglo XIX y es un ejemplo de datos descriptivos. Mostra las tasas brutas de mortalidad materna por 100 millones de nacidos vivos. Estos datos pueden tener gran valor para determinar los factores que han aliados a essa tendência descendente. É interessante especular acerca de los possíveis cambios de condições de vida de las mujeres jóvenes entre el ano de 1860 e 1880, que puderam haber influído em la evaluação transitória de la mortalidade materna em Suécia.
De hecho, ese período fue de grande penuria y casi 1 millón de suecos emigraron del país. La mayoría es norteamericana, a Estados Unidos en concreto. La figura 3.2 también se basa en... Me perdí. Sí. La figura 3.2 também se basa em las estadísticas habituales de mortalidade e proporciona um exemplo de cambio de la tasa de mortalidade a lo largo del tiempo em 3 países. Puede observar-se que la tasa de mortalidade por cardiopatia han declinado hasta 70% durante las 3 últimas décadas del siglo XX. Em Austrália, el Canadá, el Reino Unido e los Estados Unidos. No obstante, en el mismo período, las tasas correspondientes han permanecido estables y han aumentado en países como Brasil y Federación Rusa. El siguiente paso de la investigación sería obtener información sobre la viabilidad de comparar los registros de los certificados de defunción, los cambios de la incidencia y de la letalidad de la enfermedad y las variaciones de los factores de riesgo de las poblaciones. Muy bien. Vamos ahora a analizar entonces los estudios descriptivos transversales. Que es un estudio, recuerden que es un tipo de estudio descriptivo donde hacemos una medición en un momento dado. Es como una fotografía en el tiempo. En un momento dado, yo les había puesto acá una ilustración de lo que es un estudio transversal. Este es un estudio transversal en el tiempo, en un momento dado, ¿no? Los estudios pueden ser, según la secuencia de tiempo, longitudinales, que tienen un comienzo en el tiempo de una observación y un final. En cambio, los estudios transversales es como una fotografía en un momento dado. ¿Qué aplicación tienen los estudios transversales? Es lo que vamos a analizar ahora. Entonces vamos a analizar qué cosa es un estudio transversal. Marcia, ¿estás dispuesta a continuar leyendo o le pedimos a un compañero que te reemplace? Si hay alguien que quiere leer, a mí no me importa, pero si no, puedo seguir. Qué bueno. Entonces vamos a pedirle a usted que continúe. Puede continuar entonces. Los estudios transversales. Los estudios transversales miden la prevalencia de una enfermedad y a menudo se denomina estudio de prevalencia. En un estudio transversal, la expresión y el efecto que se mide corresponde al mismo periodo temporal. No resulta fácil decir a qué causa puede deberse la período temporal. No resulta fácil decir a qué causa puede deberse las asociaciones demostradas en estudios transversales. La cuestión clave es si la expresión procede el mismo al efecto y sigue al efecto. Si se sabe que los datos de exposición representan una exposición anterior a la aparición de cualquier efecto, el análisis de los datos puede ser similar al de un estudio de Quarter.
Llevar a cabo un estudio transversal es relativamente fácil. Los costos no suelen ser altos y puede ser útil para investigar exposiciones que constituyen características fijas de los individuos, como el grupo étnico, el grupo sanguíneo. En los brotes repentinos de una enfermedad, un estudio transversal en el que se mide varias exposiciones constituye a menudo el primer paso para investigar la causa. Los datos de estudios transversales son útiles para evaluar la necesidad de atención de salud de las poblaciones. Dados de encuestas transversales repetidas usando muestras aleatórias com definições estandarizadas podem proporcionar informações sobre tendências. Cada encuesta deve ter um propósito bem definido. Uma encuesta válida requer um questionamento bem desenhado, uma muestra adequada de tamanho suficiente e uma boa taxa de resposta. Muitos países levam a cabo estudos transversais periódicos de características personais ou demográficas e habitados relacionados com a saúde e a enfermidade, em muestras representativas de suas poblações. Se estuda desta maneira a frequência de enfermidade de fatores de risco que contribuem à la enfermidade crônica em distintos grupos sociais, em mulheres e varones de distintas idades y grupos étnicos. Entonces, los estudios transversales, descriptivos, transversales, es un tipo de estudio que miden la prevalencia, es decir, la cantidad de casos de una enfermedad o de un problema de salud determinado en un momento dado. Son estudios factibles, económicos, por así decirlo, en los que se puede obtener la información de base para tomar acciones sanitarias. Por ejemplo, estudios de mortalidad, sobre las tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna. Esos estudios transversales de prevalencia en un momento dado se realizan periódicamente por los ministerios de salud en los distintos países para mantener una evaluación de cómo van sus problemas de salud y los programas que ellos han diseñado, ¿no? Estos estudios se almacenan incluso en una base mundial en la Organización Mundial de la Salud. Se recogen información sobre estos estudios transversales de prevalencia, que esta información sirve de base para los profesionales de la salud desarrollar sus investigaciones y se pueden acceder a estos estudios porque proveen información estadística sobre determinados diversos problemas de salud que son objeto de investigación. Entonces, este es un estudio muy típico y característico en el caso de los estudios observacionales. En este caso es un estudio no comparado. Vamos a ver ahora estudios observacionales donde se hace ya un análisis causal. En este tipo de estudio, en el transversal, no se hace una investigación causal. Pero ya el estudio de casos y controles, vamos a ver en qué consiste. Si es un estudio, aunque es observacional, es un estudio causal. Entonces vamos a leer y vamos a analizar en qué consiste un estudio de casos y control.
Adelante, Marcia. Estudio de casos y control. Los estudios de casos y controles constituyen un procedimiento relativamente sencillo para investigar la causa de enfermedad, en especial las enfermedades frecuentes. En esse tipo de investigação se comparam dois grupos de pessoas, que tem a enfermidade ou outra característica evolutiva, os casos, e grupo de controle, os testigos, adequado, grupo de controle de testigo, de comparação ou de referência, que não tem a enfermidade ou a característica que se quer estudar. Se compara a frequência com as que uma possível causa estuvo presente em los casos por uma parte e em lo controle por outra. Os dados que se utilizam correspondem a vários períodos anteriores e posteriores em el tempo. Los estudios de caso e controle são, pues, longitudinales, no transversales. Se han llamado também estudios retrospectivos, já que el investigador busca hacia atrás, a partir de uma enfermidade. No miro más, profe. A partir de uma enfermidade, a possível causa de la misma. Esta denominação induz a confusão, já que os términos retrospectivo e prospectivo se utiliza muito para descrever o período de recorrida de dados respecto à la fecha atual. Em esse sentido, estudo de caso e controle pode ser ou bem retrospectivo, quando todos os dados se tomam do passado, ou bem prospectivo, quando a recorrida de casos continua à medida que o tempo vai passando. Muy bien. Entonces, un estudio de casos y control es un estudio observacional que tiene como objetivo descubrir las causas de una enfermedad o un problema de salud. Para ello, estudia personas con la enfermedad, esos son los que se consideran casos de una enfermedad, y los controles en una misma población son individuos que no tienen la enfermedad, pero que pueden estar también expuestos a los mismos factores a los que están expuestos estos casos. En este caso se analizan entre los casos personas expuestas y no expuestas a ese probable factor causal, porque los estudios de casos y controles son estudios de investigación causal. Estamos buscando la causa de un determinado problema de salud en una población. Entonces, utilizamos personas que tienen la enfermedad y personas que no tienen la enfermedad y analizamos la exposición o no exposición a un determinado factor. Ejemplo, vamos por ejemplo, a estudiar la hipertensión arterial. Creemos que en una población un factor que está produciendo la hipertensión arterial puede ser la alimentación con un determinado alimento. Pensemos que, por ejemplo, personas que consumen, decimos que, por ejemplo, el consumo de carne vacuna excesivo puede producir hipertensión arterial. Entonces, analizamos personas con hipertensión y personas sin hipertensión y analizamos la relación que tiene, por ejemplo, ese factor que hipotéticamente para nosotros es un factor causal. Nosotros consideramos que esta población es hipertensa porque consumen altos niveles de carne vacuna. Pero si al final de la investigación nos damos cuenta que tanto en individuos con la enfermedad como individuos controles sin la enfermedad, el consumo es similar, entonces eso nos permitiría llegar a conclusiones, ¿no?
Si se comportara de manera distinta en los casos a los controles, entonces diríamos que podríamos plantear una posible relación causal. Pero para plantear la relación causal tendríamos que estudiar los postulados que vimos anteriormente. Hacer análisis en cuanto a factores como la temporalidad, la especificidad, la relación dosis-respuesta, la analogía con otros factores de riesgo. Entonces, de esa forma, estaríamos estableciendo una posible asociación causal. Entonces, este tipo de estudios de casos y controles, se utilizan para investigar las causas de la enfermedad. Y algo muy importante es que son estudios longitudinales, no transversales como los descriptivos de prevalencia, sino que analizan en un periodo de tiempo el comportamiento en una población de determinados factores de riesgo. Podemos decir que estos estudios pueden considerarse retrospectivos o prospectivos, dependiendo de el momento en que se toman los datos. Los retrospectivos es cuando todos los datos se toman del pasado, o prospectivo cuando la recogida de datos continúa a medida que el tiempo va pasando. Es decir, comenzamos un estudio 6 meses y durante 6 meses vamos a estar recogiendo los datos tanto en los casos como en los controles. En este caso sería prospectivo. Ahora, ¿cómo se seleccionan los casos y los controles en un estudio observacional de casos y controles? ¿Qué criterios se siguen? Adelante, Marcia. Los casos y de los controles. Los estudios de caso y control comienza con la selección de procesar a un eco. Diga. Tiene un sí. oído. Eco. Yo le escucho bien. Dale. Los estudios de casos y controles comienzan con la selección de los casos, que deben ser representativos de todos los casos de una población determinada. El criterio para seleccionar los casos es la presencia de una enfermedad, no la presencia de exposición. Los controles son personas que presentan la enfermedad. Un aspecto crítico y a menudo difícil de los estudios de caso y control de base poblacional es encontrar un método eficaz en función de sus puestos para identificar y reclutar los controles. Lo más difícil es seleccionar los controles de manera que, en cuanto a prevalencia de exposición, sea una muestra de la población que generó los casos. Además, en la elección de los controles y de los casos no debe incluir que hayan estado o no expuesto al factor en estudio. El estado de exposición o no exposición debe investigarse con lo mismo método en los casos y en los controles. No es necesario que los casos y los controles sean una muestra del conjunto de la población de un hecho. Puede limitarse a un subgrupo predeterminado, por ejemplo, ancianos, varones o mujeres. Los controles deben ser personas que podrían haber sido seleccionadas como caso del estudio si hubieran desarrollado la enfermedad. Lo ideal es que en los estudios de caso, el control se utilice casos nuevos para evitar la dificultad que
supõe discernir entre fatores relacionados com a causalidade e fatores relacionados com a supervivência ou a recuperação. De toda forma, se han realizado muitos estudos de caso e controle com dados de prevalência, por exemplo, estudos sobre malformações congênitas. Em los estudos de caso e controle, pode estimar-se o risco relativo de enfermidade, pero não pode estimar-se a incidência absoluta. Muy bien. Entonces, ¿se entendió que es un estudio de casos y controles? En el grupo de los casos, ¿quiénes estarían? ¿Estarían las personas afectadas, por ejemplo, de los enfermos, o estarían los no enfermos? En el grupo de casos están los enfermos o personas que tienen un factor de riesgo o una enfermedad que estamos investigando. En el grupo de controles son personas de esa misma población que no tienen esa enfermedad y que pueden tener o no la misma exposición a los factores que consideramos como causales. Es muy claro eso, ¿no? Casos, los enfermos, y controles, en este caso, sanos o individuos que no tienen, pueden ser sanos o pueden tener otra enfermedad, pero no esa en particular, que nosotros estamos investigando. Entonces, estos son los estudios de casos y controles. La selección de los casos, bueno, se basa en el criterio para considerar una enfermedad, por ejemplo, si es hipertensión, vamos a incluir en el grupo de casos personas que están ya diagnosticadas como hipertensos, ¿verdad? Ahora, en el grupo de controles, hay veces que es más difícil seleccionar los individuos que van a integrar el grupo de control, porque hay que descartar que no vayan a tener la enfermedad oculta, por ejemplo, que estén en la misma población, que tengan características similares, lo más similares posible en cuanto al grupo de casos. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Ahora, ¿qué medimos en una investigación de casos y controles? Bueno, la exposición. Veamos cómo. Si puedes continuar, Marcia. Sí. Exposición. Un aspecto importante de los estudios de caso y controle es la determinación del comienzo y de la duración de la exposición, tanto en los casos como en los controles. Por el diseño de esos estudios, si los casos estuvieron o no expuestos, suelen determinarse después de que la enfermedad se ha desarrollado. Dados retrospectivos. Generalmente, mediante entrevista directa a la persona en cuestión o a un familiar o conocido. Hay que tener en cuenta que en la respuesta del informante puede influir sus conocimientos de la hipótesis que se investiga o la propia experiencia de la enfermedad. Un ejemplo del uso de estudios de caso y controle es el que muestra el cuadro 3.2. En el estudio realizado en Papua Nueva Guinea, se investigaron los antecedentes de consumo de carne en personas con enterites necrotizantes e se compararon con los antecedentes de personas que no habían sufrido la enfermedad. El consumo de carne había
Ya no se ve más, profe. Bueno, en el caso de la exposición, lo que estamos midiendo es asegurándonos de que tanto los casos como los controles puedan tener la misma probabilidad de estar expuestos a este factor causal que estamos analizando. Entonces, para eso es necesario, por ejemplo, realizar una entrevista a las personas o a un familiar para ver si ha estado o no expuesto al factor que estamos investigando. Por supuesto, algo interesante es que cuando las personas que participan en el estudio están influidas, ¿no?, o conocen lo que se está investigando, muchas veces sus respuestas pueden estar influidas. Un ejemplo de un estudio de casos y controles, de un típico caso de estudios y controles, fue uno que se realizó en la República Federal de Alemania en 1959 y 1960. El estudio se llevó a cabo en 1961 y se compararon niños afectados por la amelia o focomelia. Estos son niños que nacían sin extremidades, sin los manos, sin los brazos o sin las piernas, o sin miembros superiores o miembros inferiores. En aquel tiempo se recetó un medicamento nuevo contra la emesis gravídica llamado talidomida. Bueno, como no se tuvo precaución en el diseño de la utilización de la talidomida, produjo graves reacciones secundarias en los niños. Desde un momento se pensó en la hipótesis de que este medicamento fue el causante de este problema. ¿Qué se hizo? Se estudiaron 46 mujeres cuyos niños tenían malformaciones típicas. De ellas, 41 habían tomado talidomida entre la 4ª y la 9ª semana. Mientras que ninguna de las 300 madres del grupo control, cuyos niños eran normales, habían tomado dicho fármaco en estudios de embarazo, en distintas etapas del embarazo. Entonces, se llegó a la conclusión de que como de 46 mujeres, habían dado a los niños, 41 de ellos tenían esta malformación y la habían tomado entre la 4ª y la 9ª semana de gestación, es decir, en el primer trimestre del embarazo. Mientras que los niños, las 300 mujeres con niños normales no tomaron el medicamento. Bueno, este estudio pudo demostrar que había una relación estadísticamente muy significativa entre la aparición de la malformación y la exposición a el factor causal hipotético, que era el medicamento. Otro ejemplo, enteritis necrotizante, una enfermedad intestinal grave que produce necrosis a nivel intestinal, relacionada con la ingestión de carne en Papúa Nueva Guinea. Una comparación entre el grupo en pacientes con enfermedad es el grupo de casos, y pacientes sin la enfermedad, grupo control. En el grupo de casos, 50 pacientes. De ellos, 11 no estuvieron expuestos. En total, 61 de estas personas no estuvieron expuestos a la ingesta de carne, mientras que en el grupo control, que no tenía la enfermedad, en 57 de ellos no estaban expuestos. De manera entonces que había una relación estadísticamente significativa, ¿no?, entre la exposición de 61, 50 expuestos, y de 57, 16 no expuestos. Lo que estableció una asociación entre el consumo de carne
contaminada y la enteritis necrotizante. La relación entre estos, en los grupos de casos, en los grupos control, en la exposición o no exposición al factor causal, se determina por una variable que es la razón de posibilidades o aproximación al riesgo, ¿no? Veamos de qué se trata la razón de posibilidades. ¿Qué cosa es la razón de posibilidades? Continuamos entonces con la lectura. En los estudios de caso y control, la asociación de una exposición, una enfermedad se mide mediante el cálculo de la razón de posibilidad, que es el cociente entre la posibilidad de exposición de los casos y la posibilidad de exposición en los controles. De los dados del cuadro 3.2 puede deducirse que la razón de posibilidades viene dada por la conta. Ellos indican que la posibilidad de investigación reciente de carne fueron 11,6 veces mayores en los casos en que los control. La razón de posibilidad es muy similar a la razón de riesgo, es decir, el riesgo relativo en especial cuando se trata de una enfermedad infrecuente. De todas as formas, para que a razão de possibilidade seja uma boa aproximação ao risco relativo, os casos e os controles devem ser representativos da população general a la exposição. Sin embargo, com a incidência da enfermidade, se desconoce, o risco absoluto não pode calcular-se. Ao iniciar a razão de uma possibilidade, lo apropriado é acompanhada do intervalo de confiança correspondiente. Ver o capítulo 4. A buscar por acá, por esta referencia que explica un poquito mejor cómo calcular el riesgo, la razón de riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, la variable dependiente, que es la enfermedad, enfermos, los casos y los controles, no enfermos. Evaluamos la exposición o no exposición en ambos grupos. Entonces, la razón de riesgo se determina por esta fórmula. A más B dividido C más D, como lo ven acá. Y esto nos da una cifra, ¿no? En este caso nos dio un valor. Vamos a analizar cómo se interpreta ese valor. Para que lo vean acá más.
Para que lo puedan entender mejor acá, cómo se calcula. Individuos con la enfermedad, los casos, la cifra A son los casos que tienen el factor de riesgo y la cifra B de riesgo, no, controles con factor de riesgo positivo. El valor de A más C representa el total del grupo de casos y B más D el grupo de control. Entonces, ¿qué operación matemática hacemos? Professor, ficou mudo. Alguém está me ouvindo? Sim, Daniel. O professor já está arrumando, mas eu escuto ele. Eu te escutei, Márcia, mas eles não escutam, não.
Pessoal, o doutor já está conectando de volta, não precisa passar a lista ainda não. Se nos interrumpió nuestra conexión a internet. Les pido que por favor interrumpió la conexión. Continuamos con la clase entonces. Estamos analizando los estudios de casos y controles. Vimos que en los estudios de casos y controles es un estudio, en este caso, observacional, pero ya no de carácter analítico, sino de carácter, no de carácter descriptivo, sino de carácter analítico, donde investigamos la presencia de una enfermedad y la exposición a un factor de riesgo. Hay dos grupos, el grupo de casos, que son los individuos que tienen la enfermedad, y los controles, los que no la tienen. En ese caso, hay una importante determinación que es la razón de desigualdad, o también se le conoce como razón de productos cruzados o retios, que es lo que nos va a determinar si existe una relación causal entre el factor de riesgo y la enfermedad, en base a cómo se comporta esa exposición en individuos expuestos y no expuestos. En el numerador sería A por D dividido C por D en el denominador, y se interpreta de la siguiente forma: un O rectio igual a 1, no hay asociación causal entre enfermedad y factor de riesgo. Un O rectio mayor que 1, hay asociación, y mientras más alto sea este valor, mayor es la asociación. Y un O rectio menor de 1 indica de que el factor de riesgo que estamos investigando pudiera tener un efecto protector. ¿Alguna duda con respecto al estudio de casos y controles? ¿Alguna duda con respecto a casos y controles? Bueno, bien, entonces es importante que en el estudio de casos y controles tomen en cuenta cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Es muy característico la desventaja del sesgo por el factor subjetivo cuando estamos haciendo preguntas sobre determinada exposición, y sobre todo si ha pasado el tiempo, ¿no? El factor subjetivo, la memoria de la persona pueden fallar. Y también el conocimiento del estudio que se está haciendo también puede influir en la respuesta que ellos están dando. Se puede concluir que los estudios de casos y controles, igual que otros estudios observacionales, están sujetos a la acción de diferentes sesgos, por lo que no tienen como objetivo principal el de generalizar sus hallazgos, sino de apoyar relaciones causa-efecto que tendrán que ser verificadas mediante estudios analíticos de mayor poder en la escala de causalidad. ¿Cuáles son esos estudios? Bueno, aquí está, ya se los presento. Los estudios de corte. Un lector, por favor. Un lector. Entonces, el segundo tipo de estudio que vamos a analizar es el estudio de casos y controles. Después del estudio de casos y controles, el estudio de corte.
Es un estudio de observación comparada. ¿Cuál va a ser primero? Vamos a leer ahora los estudios de corte. Vamos a leerlo. Acá me aparece mejor redactado acá. Capítulo 12. Eso es correcto. En el capítulo 12 de Daniela Padrón. Epidemiología de Daniela Padrón. Sí, dale, adelante. Estudios de cortes. Los estudios de cortes son estudios observacionales longitudinales en los que se realiza el seguimiento en el tiempo de grupos de individuos que comparten una característica en común. Generalmente la exposición a un factor, grupos de individuos a los que se les llama corte. El término corte es de origen latino y describía históricamente a un conjunto de soldados romanos que compartían el mismo destino y caminaban juntos. Vamos a hacer una aclaración. Algunos estudios dicen un corte transversal. Pero esto no es un estudio de corte, porque cuando nosotros en español usamos la palabra corte, pensamos en esta acción, ¿no? En la acción de cortar, ¿no? En un momento dado. Pero eso no es un estudio de corte. Corte transversal es sin H. Corte. Una corte transversal. Porque los estudios de cohorte con H son estudios longitudinales. Miren qué interesante el origen de este término. Dice que el término cohorte es de origen latino y describía históricamente a un conjunto de soldados romanos que compartían el mismo destino y caminaban juntos. Eso, es decir, estamos observando un grupo de personas durante un periodo de tiempo. Bueno, uno de los estudios de corte más conocidos, uno de los primeros que se hizo es el estudio Framingham sobre enfermedades cardiovasculares que se hizo en Estados Unidos. Vamos a ver en qué significa, ¿no? Entonces, aclaramos lo que significa corte y cohorte con H. En este caso, es un estudio longitudinal, muy distinto a lo que es una corte transversal, un corte transversal, que no tiene H. Bueno, hecha esta aclaración, entonces, vamos a leer qué es un estudio de corte. Adelante. Tipos de estudio de cortes. Observación de una corte única. Este tipo de corte constituye la mejor forma de precisar la historia natural de un problema de salud. Un ejemplo clásico de corte única fueron los estudios de seguimiento realizados en la localidad de Framingham, en Estados Unidos, y en otras ciudades, para investigar diversos factores relacionados con la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. Fue así como 6.000 ciudadanos de Framingham, Massachusetts, estuvieron de acuerdo en participar en estos estudios prolongados que incluyó entrevistas y exámenes físicos de seguimiento. Cada 2 años durante un largo periodo de observación. Observación de una corte única antes y después. Se trata de una corte cuyo curso ha sido alterado por la exposición a un factor significativo. Un ejemplo de este tipo de estudio fue el realizado en las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, antes y después de la caída de las bombas atómicas. Este estudio
reveló el significado de la radiación ionizante como factor inductor de leucemia. Se apreció un aumento global de la incidencia de leucemia en la población algunos años después de la explosión de las bombas. También se dividió la corte de acuerdo con la magnitud de la radiación, considerando esto en función de la distancia entre el sitio en que se encontraba la persona y el epicentro de la explosión, demostrando que el riesgo aumentaba a mayor dosis de radiación recibida, lo cual reforzó la hipótesis de causalidad. Observación de dos cortes. Una expuesta y otra no expuesta a un determinado factor. Es el tipo de estudio de corte más conocido. Entre los estudios observacionales, este tipo de diseño representa lo más cercano al diseño experimental y también tiene un alto valor en la escala de causalidad, ya que es posible verificar la relación causa-efecto en el tiempo. Estos son los llamados estudios de cortes sin más y consiste su estrategia básicamente en la comparación de grupos de individuos, uno expuesto a un determinado factor que se sospecha de riesgo para el desarrollo de una enfermedad y otro grupo con las mismas características pero sin la exposición a dicho factor. El investigador identifica dos o más grupos de personas inicialmente sanas y expuestas de manera diferente a un factor etiológico pero no tienen nada a ver con la exposición. Solo se limita a observar los dos grupos o cortes y hacerlo seguimiento en el tiempo con la finalidad de estimular las diferencias en la incidencia de la enfermedad entre tales grupos. De haber asociación causal entre el factor y la variable resultado o enfermedad, se esperaría encontrar una mayor incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto. Estos estudios permiten obtener datos sobre la incidencia de la enfermedad y en algunos casos mortalidad por enfermedad y estimar en forma directa el riesgo relativo al factor de exposición. Una pausa. Es Henderson, ¿no? ¿Quién lee? Sí. Henderson, gracias, Henderson. Una pausa para explicar un poco brevemente. Mencionarles que hay cortes en plural con S, que son dos grupos. Y está la corte única. La corte única que puede ser de dos tipos, un estudio longitudinal, como en Framingham, que comenzó este estudio y se desarrolló por muchísimos años, más de 50 años tiene este estudio de Framingham. Cada 2 años se le hacía un seguimiento a estos pacientes, a estos 6.000 ciudadanos que estuvieron de acuerdo en incluirse en este estudio. Cada 2 años se le hizo un seguimiento por hasta 50 años para ver relación, por ejemplo, consumo en cuanto a su alimentación, utilización de medicamentos, enfermedades coronarias, tipo de la mortalidad en grupos de edad, etcétera, sexo, toda esta relación. Pueden investigar los que tengan interés en analizar el estudio de Framingham todos los detalles, muy interesante. Es un estudio de corte única, prospectivo. Se comenzó un año y se empezó hacia adelante, ¿no? A hacer el estudio, el seguimiento prospectivo. Es decir, un estudio prospectivo desde un punto que se comenzó hacia el futuro. Un seguimiento, una evaluación. Hay cortes
antes, retrospectivo y después, como por ejemplo, el estudio que pretendía demostrar la relación entre la radiación y la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. En un momento dado se hace una investigación antes y después. Eso es una corte de antes y después o de dos momentos. Y está los estudios de cortes o de dos cortes, donde también se utiliza un grupo de individuos, se selecciona un grupo control, un grupo de estudio y un grupo control. Para analizar, son estudios causales, investigación causa-efecto. Es el investigador quien identifica o define quién va a formar parte de los grupos. La diferencia de los grupos es que en un grupo que se sospecha que está presente el factor de riesgo y el otro grupo con las mismas características pero sin la exposición a dicho factor. Es muy parecido a un estudio experimental. Ese es el estudio de cortes, de dos cortes o cortes en plural con la S. ¿Cómo se forman estos dos grupos? Vamos a analizar uno de los aspectos más complicados. Recuerden que al seleccionar los grupos está el factor sesgo, ¿no? En los estudios observacionales. Y qué consideraciones hay que tener para evitar al máximo la introducción de sesgos y poder tener un estudio correctamente diseñado desde el punto de vista metodológico. ¿Puedes continuar, Ederson, por favor? Sí. Consideraciones metodológicas. En cuanto a la formación de los grupos de estudio, pueden ser cortes fijas, donde se determina desde el inicio del estudio los individuos que serán sujetos de seguimiento. Es decir, no salen ni entran individuos del estudio a medida que este se realiza. Solo, obviamente, en el caso de fallecimiento o pérdida en el seguimiento. Las cortes dinámicas permiten la incorporación de individuos a los grupos de estudio en la medida que estos se van desarrollando. En este caso, el seguimiento se realizará en función del momento del ingreso de cada individuo al estudio. El periodo de seguimiento y el tamaño de las cortes dependerá, entre otras cosas, de las características e historia natural del evento de interés. Cuanto más infrecuente sea. Profesor, ¿cuánto más subió acá? ¿Puedo continuar? Sí, aquí estamos de nuevo. Se nos cayó nuevamente la conexión. Entonces, puede continuar acá en consideraciones metodológicas sobre los estudios de corte. Sí, estoy en el segundo parágrafo. Ah, bien, disculpen, sí. Gracias, Adriana, muchas gracias. Ahora sí, adelante, Ederson. Sí, gracias. El periodo de seguimiento y el tamaño de las cortes dependerá, entre otras cosas, de la característica de la historia natural del evento de interés. Cuanto más infrecuente sea o más tarde en desarrollarse el evento de interés, más largo ha de ser el seguimiento y más grande el tamaño de los grupos, para dar oportunidad de que se presente el fenómeno bajo estudio.
Por ejemplo, el seguimiento de una corte de fumadores que han consumido tabaco durante 2 años. Se puede medir el efecto de este factor sobre el cáncer del pulmón. Es muy importante considerar que el periodo mínimo de seguimiento debe ser igual a la suma del periodo mínimo de inducción más el periodo de latencia. El periodo mínimo de inducción es el tiempo requerido para que la exposición al factor inicie el proceso causal, y el periodo de la latencia es el tiempo que transcurre entre el comienzo de la enfermedad y el momento en que se manifiesta clínicamente. Una pausa entonces. Sí. Bueno, hasta aquí, bueno, ahí hay que analizar varios tipos en dependencia del diseño. Vimos que hay una corte única, que son fijas, y hay cortes dinámicas. En la fija, las personas que forman integran este estudio no entran ni salen, ¿no? Se mantienen ahí. Y en las dinámicas sí se van incorporando individuos a los grupos a medida que se va desarrollando el estudio. El periodo de seguimiento de la duración del estudio va a depender, entre otros factores, de la historia natural de la enfermedad, porque no todas tienen el mismo periodo de desarrollo, ¿no? Algunas enfermedades que tardan más en aparecer, el periodo de estudio de estos estudios de corte tienen que ser mucho mayor, y tienen que cumplirse otros factores como la temporalidad, la relación dosis-efecto, la especificidad, es decir, la coherencia, todos estos factores que analizamos que tienen los requisitos que tiene que cumplir un factor causal, y la relación con el efecto, ¿no? La causalidad como tal. Estos estudios también se basan en el cálculo del riesgo relativo, la misma metodología que estudiamos, o retio, ¿no? El valor 1 significa que el factor de riesgo estudiado tiene relación con la enfermedad o efecto conseguido si es mayor a 1, y si es menor de 1, es un factor aparentemente de protección. En estas cortes, los individuos que tienen la enfermedad y los que no la tienen, se le conoce también como razón de productos cruzados. La incidencia en expuestos se calcula dividiendo A sobre A más B. Entre el total de casos encontramos la incidencia, ¿no? Y la incidencia en individuos no expuestos se calcula, en el numerador colocamos C y en el denominador C más D. Hay otra variable que es el riesgo atribuible, que es la diferencia de la incidencia entre los expuestos y los no expuestos. Es una medida de efecto absoluto, y esta variable es importante a la hora de realizar si hay una relación causal o no. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los estudios de corte? Aquí aparecen las ventajas y por acá las desventajas. Podríamos mencionar que, por ejemplo, en ellos también, cuando se miden factores, puede haber sesgo tanto por el investigador como por los individuos que participan en el estudio. Tienen mucho valor, mucho más valor que los estudios de casos y controles, porque el seguimiento es más cercano, permiten identificar una mejor relación causal, son de utilidad sobre todo cuando investigamos la exposición a factores poco frecuentes. Y las desventajas es que son más costosos, porque duran más tiempo. Y en el caso de enfermedades raras o de baja prevalencia, también no son muy efectivos, porque se necesitan muy largos periodos de tiempo para el seguimiento. Entonces, esos a grandes rasgos son
los estudios de corte. Es el segundo tipo de estudio observacional. Ahora vamos al tercer grupo, que son los estudios, el segundo tipo de estudio, que son los estudios experimentales. Vamos ahora a los estudios experimentales. Vamos a comenzar el análisis desde la página 63. ¿Qué capítulo es este? Estamos ahora en epidemiología de Bonita, en la página 63, es capítulo 8, capítulo 3, mejor dicho, capítulo 3, página 63. Epidemiología de Bonita, capítulo 3, página 63, epidemiología experimental. Capítulo 3. Epidemiología experimental, ¿eso? ¿Sí? Ah, sí. Encontré. Epidemiología experimental. Una intervención, ensayo o experimento implica en un intento de modificación de una variable en uno o más grupos de personas. El experimento puede consistir en eliminar un factor dietético potencialmente inductor de alergia o someter a prueba un tratamiento nuevo en cierto grupo de pacientes. Los efectos de una intervención se miden comparando la evolución del grupo experimental con la de un grupo de control. Como las intervenciones están estrictamente definidas en el protocolo, las consideraciones éticas adquieren una importancia esencial en el diseño de estos estudios. Por ejemplo, a ningún paciente se le puede negar un tratamiento adecuado como consecuencia de su participación en un experimento, y el tratamiento que se estudia debe ser aceptable teniendo en cuenta los conocimientos existentes. El consentimiento informado de los participantes en el estudio se requiere prácticamente en todas las circunstancias. Los estudios epidemiológicos experimentales o de intervención pueden ser de tres clases: ensayos controlados aleatorizados, ensayos de campo y ensayos en comunidades. Ensayos controlados aleatorizados. Un ensayo controlado aleatorizado es un experimento epidemiológico destinado a estudiar el efecto de una intervención o tratamiento concreto, generalmente un tratamiento para una enfermedad concreta. Las personas seleccionadas de la población investigada se asignan por un procedimiento aleatorio o bien a un grupo en el que se aplica la intervención, o bien a un grupo de control, y se comparan los resultados finales en los dos grupos. Para asegurar que los grupos que se comparan son equivalentes, los pacientes se incluyen en el grupo de intervención o en el grupo de control mediante un procedimiento de asignación aleatorizada. Si la selección inicial es la aleatorización, se hacen de manera abreviada. Los grupos de control y de tratamiento serán comparables al comienzo de la investigación. Cualquier diferencia entre los grupos será casual y no podrá haber sido consecuencia de sesgos conscientes o inconscientes de los investigadores. Una pausa entonces. ¿Sí? Un ejemplo de un estudio, en este caso experimental, son estudios que se utilizan para investigar la eficacia de un tratamiento. Por ejemplo, un ensayo
un estudio experimental es para poner a prueba un medicamento, una vacuna, un tratamiento X y ver el resultado en una población para ver si el estudio es efectivo o no. Entonces, en estos casos, se puede hacer de manera comparada o no comparada y tienen distintas metodologías. Vamos a ver los estudios controlados aleatorizados, vamos a verlo desde acá, desde esta otra perspectiva. ¿Cuáles son los dos tipos de estudios experimentales que hay? Ahora puedes continuar la lectura, Anderson. Ok. Profe, ¿dónde está? ¿Cuál Ahora pasamos para Daniela Padrón, capítulo 13, página 93. No, página 121, disculpe. El capítulo 3. Estamos estudiando ahora los estudios experimentales. Ok, encontré. Estudios experimentales. En sentido amplio, existen dos formas de experimentos en epidemiología. Los ensayos clínicos, que a su vez se clasifican en ensayos terapéuticos, ensayos profilácticos y ensayos de intervención, y los ensayos en comunidad o ensayos de campo. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de experimentos es que en los ensayos clínicos, la unidad de experimentación es el individuo, mientras que en los ensayos de campo, la unidad de experimentación es la comunidad como un todo. En los ensayos clínicos, la eficacia de un medicamento o de un procedimiento se prueba en sujetos individuales, aun cuando forma parte de un grupo y las conclusiones se darán para el grupo experimental y para el grupo control. Para los ensayos en comunidad, como se señala el término, se utiliza la comunidad como un todo para determinar la eficacia de un producto o procedimiento. Se darán las características generales de cada uno de estos estudios, pero dada su importancia en epidemiología, se hará una revisión más detallada del ensayo clínico controlado. La fuerza de la epidemiología experimental deriva de hecho de que el investigador está en capacidad de controlar las circunstancias bajo las cuales se realiza la investigación, es decir, manipula la variabilidad de interés para luego verificar si presenta o no el efecto esperado en los estudios observacionales. Por el contrario, el investigador acepta esencialmente las situaciones tal como ellas se presentan, se limita a observar y a describir y o analizar las diferencias encontradas en el grupo de estudio. Una pausa, Anderson. Entonces, que es bueno concluir de que en el estudio experimental es un estudio de intervención donde el investigador interviene, que hay dos tipos fundamentales de estudios experimentales, que son los ensayos clínicos y los ensayos en comunidad, que en el caso de los ensayos clínicos la unidad de experimentación es el individuo y en los ensayos en comunidad es un grupo poblacional o la población en general. En estos casos es el investigador el que selecciona a los grupos y tienen un diseño metodológico distinto, pero básicamente, a diferencia de los estudios observacionales que no se interviene, aquí sí se interviene, hay una intervención. Los estudios pueden ser de tipo clínico, ensayos clínicos, para identificar un medicamento o un método de prevención o una intervención específica, por ejemplo. Veamos entonces qué son los ensayos clínicos. Ensayo clínico. Es un experimento en el cual mediante el azar se asignan los individuos a dos grupos conocidos como el grupo experimental y el grupo testigo control. Los individuos del grupo experimental reciben el medicamento que se está probando y los de control el de uso corriente. Pero si este
no existe, entonces se emplea un placebo, que es una sustancia inerte, como serían, por ejemplo, una píldora con azúcar o una inyección con solución fisiológica. Se les llama también estudio de cortes experimentales, porque además de ser prospectivo, hay un corte o grupo expuesto a un control. Pero la diferencia fundamental es que en los ensayos clínicos controlados, el investigador tiene control sobre la asignación, sobre la asignación de la exposición, y porque esta se lleva a cabo mediante un proceso aleatorio. Tipos de ensayos clínicos: ensayos terapéuticos, en los cuales se aplica un procedimiento o un tratamiento con el propósito de mitigar los síntomas y o mejorar la supervivencia del paciente. Ejemplo, ensayo clínico con quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Ensayos de intervención. En esto, el investigador interviene antes de que se desarrolle una enfermedad o se produzca un evento en individuos con ciertas características que aumenten el riesgo de que se presente dicho evento. Por ejemplo, ensayos de intervención en que se administró tratamiento hipertensivo para evaluar su eficacia en la prevención de accidentes cerebrovasculares. Otro ejemplo sería el ensayo de intervención en lo que se evaluó el ejercicio físico para disminuir el riesgo de infarto del miocardio. Ensayos preventivos profilácticos. En estos ensayos se trata de valorar la eficacia de procedimientos o agentes preventivos. Por ejemplo, los ensayos con la vacuna antipoliomielítica, el uso de isoniazida para la prevención de la tuberculosis. Etapas de los ensayos clínicos. Todo ensayo clínico ya precedido de evaluaciones previas donde se demuestra la probable utilidad o inocuidad del medicamento o procedimiento. Se distinguen 3 etapas en los ensayos clínicos. Estudios preclínicos. Se realizan en animales de experimentación con la finalidad de evaluar el producto desde el punto de vista bioquímico, farmacológico y toxicológico. En esta fase es importante el aspecto relativo a la inocuidad. La limitación es la variación entre especies, por lo que siempre se pueden extrapolar los resultados. Estudios clínicos iniciales. Se realizan en grupos de personas que son estrechamente seguidas y el objetivo de esta fase es el de investigar el valor terapéutico profiláctico de la sustancia y obtener otros datos importantes como la posología. Ensayo clínico formal. Esta etapa se cumple solo si las otras 2 han probado una probable utilidad del producto en relación a su inocuidad. El propósito es, como hemos dicho, probar la eficiencia de un producto o procedimiento en la prevención o tratamiento de un problema de salud, incluyendo la comparación con otros medios, si ya existen. Muy bien, hasta ahí, Ederson. Muchísimas gracias. Entonces, acabamos de analizar ahora el principal estudio experimental de más utilidad, es el ensayo clínico. Estamos ahora muy al tanto de muchos ensayos clínicos que se están desarrollando en el mundo entero con posibles vacunas contra la COVID-19. Vemos que los ensayos, los tipos de ensayos clínicos que existen son ensayos terapéuticos. Este es un caso, ¿no?, para buscar un tratamiento, un medicamento, una vacuna. Ensayos de intervención. Y están los ensayos preventivos o profilácticos. En este caso, tienen distintas etapas los ensayos clínicos. Algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué demora tanto la fabricación de una vacuna? Porque tiene que pasar por varias fases, ¿no? Estudios preclínicos, estudios clínicos iniciales y estudio clínico ya formalmente como tal. Bueno, se nos agotó el tiempo.
quería mencionarles que por las interrupciones que tuvimos en la clase, les pido que vuelvan a reportarse en el chat, los que no lo han hecho, porque se borró el chat obviamente cada vez que la llamada se cae, para que garanticen su asistencia a la clase y ya estamos cerrando. Ya pueden reportarse por el chat.